Vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la utilidad de los métodos diagnósticos. Esta es una presentación del Centro Internacional de Enfermedades Digestivas, ILDETEXA, y del Latin American Gastrointestinal Endoscopy Training Center. Este va a ser nuestro índice de trabajo. Vamos a hablar de algunas generalidades donde va a quedar claro el porqué y para qué de esta presentación. Vamos a hablar de los métodos diagnósticos centrales del reflujo gastroesofágico, que son la endoscopia, la pH-metría, la impedanciometría y la manometría. No vamos a hablar de otros métodos que hoy se encuentran en desuso, como lo son la gamografía o el esofagograma. Vamos a mostrarles una guía de decisiones, de las futuras perspectivas y un mensaje final. Para empezar, es importante tener clara la definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas que van a ser problemáticos o cuando causa complicaciones. Y problemático porque este puede impactar sobre la calidad de vida o sobre el bienestar. Hay estudios poblacionales que demuestran que se necesitan mínimo 2 episodios de pirosis a la semana para que impacten en el bienestar o en la calidad del individuo. Según los últimos estudios, se dice que un 30 o un 35% de los pacientes pueden padecer de enfermedad por reflujo gastroesofágico y que los costos indirectos están alrededor de 12.6 billones de dólares y un 48% de prescripciones. Asimismo, siendo tan frecuente y con costos indirectos tan altos, los métodos diagnósticos usuales, como la endoscopia o los cuestionarios que muchos conocen, no son exactos. Y los métodos diagnósticos más exactos están mal direccionados. Entonces es cuando se crea la incertidumbre. ¿E incertidumbre por qué? Porque esta es una enfermedad definida por la calidad de vida, con métodos diagnósticos que no se basan en la calidad de vida. Por lo tanto, no van a tener una capacidad exacta diagnóstica, van a tener altos costos al ser tan innovadores y por lo tanto no van a tener una capacidad discriminatoria específica para la enfermedad. Entonces, al tener en cuenta que es una enfermedad tan frecuente, con altos costos y con esa incertidumbre entre la definición de la enfermedad y los métodos diagnósticos que tenemos, el diagnóstico se hace cada vez más complejo. Y este estudio lo que nos muestra es que tanto para los gastroenterólogos como para los médicos familiares es de interés, ya que es un estudio que demuestra la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vemos que es casi igual en ambos médicos, siendo entre un 63 y un 65%. La importancia de esto es tener en cuenta que es una enfermedad muy frecuente con un diagnóstico complejo, igual de complejo para un especialista que para un médico general. Por lo tanto, todos debemos de saber hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, en esta presentación vamos a mostrarles cómo hacer un diagnóstico adecuado, yendo paso a paso, con un step up desde lo más sencillo e individualizando cada paciente. Tenemos el primer método, que es el más conocido por muchos, que es la endoscopia, que está indicada en aquellos síntomas esofágicos que no responden a terapia con IVP 2 veces al día, en síntomas de alarma. Y la finalidad de esto va a ser buscar cáncer gástrico, por la alta incidencia que tenemos en nuestro país. Cuando sea sospechoso, hacer las biopsias dirigidas con el protocolo de Olga, tomando las 5 biopsias. Y además, otra cosa, otro tip importante en las nuevas guías es que se recomienda que en la esofagitis avanzada, CID y en esófago de Barrett largo, mayor a 3 centímetros, no es necesario hacer más exámenes. Ya con esto tenemos un diagnóstico y podemos direccionar al paciente. El problema está cuando nuestro paciente sigue con síntomas y la endoscopia no es concluyente. Tenemos esofagitis grado A, grado B, Barrett de segmento corto, tenemos un esófago sano.
Entonces es cuando está indicada la pHimetría, que va a ser el monitoreo de 24 horas del pH esofágico para verificar la frecuencia y la duración de los episodios de reflujo ácido y poder correlacionar los síntomas junto con los episodios. Este método tiene una sensibilidad que puede variar de 77 a un 100%, y esto puede ser por la alta variabilidad interobservador, lo que significa que cerca del 25% pueden tener la prueba negativa. Y esta sensibilidad es aún más baja en esófago sano, con un 71%, con una especificidad que también varía de un 85 a un 100%. Entonces, ante esta sensibilidad tan baja, ante esta variabilidad interobservador, se creó la pH impedanciometría, que lo que me va a permitir es, mediante un catéter posicionado por vía nasal, realizar la cuantificación de los episodios de reflujo no ácido, a diferencia de la pHimetría convencional. Este es el patrón de oro para el estudio de reflujo ácido y no ácido. Me va a permitir evaluar el reflujo no ácido, evaluar el aclaramiento del bolo y detectar el reflujo postpandrial. El fundamento se basa en la impedancia, la cual disminuye cuando hay reflujo porque el contenido esofágico va a conducir electricidad. Lo que quiere decir es cuando no hay contenido esofágico o no hay bolo, hay una alta impedancia. Y cuando hay contenido esofágico o hay bolo, hay una baja impedancia. Entonces, en estas diapositivas podemos ver los dos posibles movimientos del bolo detectado. En la parte superior, ambos gráficos presentan los electrodos más proximales, en la parte inferior los electrodos más distales. En el lado izquierdo podemos ver la progresión de proximal a distal, que es indicativa de un movimiento del bolo o del contenido esofágico anterógrado en la desglución. En el lado derecho podemos ver que la progresión va de distal a proximal, la cual es indicativa del bolo retrógrado o del contenido esofágico retrógrado que se presenta en el reflujo. Este es un episodio de reflujo ácido, donde vemos el movimiento retrógrado del bolo y el pH que cae menor a 4 después de la entrada del contenido esofágico. Y este es un episodio de reflujo no ácido, donde vemos el movimiento del contenido esofágico o del bolo y el pH se mantiene en 4. ¿Cuál es el beneficio de este método? Incrementar la sensibilidad, comparando con la pHimetría convencional. Siempre asociar los síntomas, ya que puede ayudar a identificar o descartar el reflujo persistente. ¿Qué pasa con los síntomas atípicos? Este ha sido un reto últimamente para muchos, ya que muchos resultados de este método de la pH impedanciometría ha sido negativo, resultando en altos costos para resultados negativos. Entonces, es por esta la finalidad de esta presentación, para que aprendamos a direccionar los pacientes y a disminuir esos costos o a disminuir esos gastos innecesarios. Como lo dije antes, al ser una enfermedad que afecta la calidad de vida, al ser una enfermedad de síntomas, es importante recordar el índice de síntomas y evaluar el número de veces que ocurre un síntoma con reflujo sobre el número de veces de síntomas reportados por 100, el cual es positivo cuando es mayor al 50%. Siempre hay que asociarlo con todos los métodos o los estudios que solicitemos al paciente. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con síntomas que en los estudios o los métodos anteriores no son claros, tenemos la manometría esofágica, la cual es una herramienta que me va a permitir valorar la actividad y la motilidad esofágica para descartar un trastorno motor. Lo vamos a utilizar en enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, los pacientes que tengan esos síntomas típicos de reflujo pero no responden con IVP en dosis doble y que tengan una endoscopia normal o que la endoscopia no sea concluyente. En síntomas atípicos, para evaluar la motilidad esofágica y descartar trastornos como la calasia.
Con el fin de aumentar esa sensibilidad que tanto les he hablado, se creó la manometría de alta resolución en pacientes no respondedores a IVP, que cuando se combina con la impedancia me va a permitir hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, no solo permite encontrar el trastorno motor, sino que combinado me puede detectar o puede servir como un estudio más profundo para distinguir la rumiación de la regurgitación asociada al reflujo y detectar los eructos supragástricos excesivos. Entonces, después de tener en cuenta estos métodos diagnósticos usuales y no usuales, vamos a presentarles la guía de decisión. Tenemos un paciente, en cada paciente de más de 35 años o con síntomas de alarma, es necesaria hacer una endoscopia con o sin biopsia, dependiendo del caso. Si son síntomas típicos, no hay síntomas de alarma, puede hacerse un ensayo con IVP. Si responde a IVP, es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El problema está cuando no responde con IVP, cuando hay síntomas de alarma o cuando hay algo anormal en la biopsia. Si eso anormal se trata de una esofagitis C o D o Barrett largo, no necesitamos más exámenes, con esto podemos direccionar al paciente. En el caso de que sea normal por una esofagitis grado A, grado B, un Barrett corto o un esófago sano, o de que la endoscopia sea normal y el paciente persiste con síntomas, es cuando necesitamos una prueba de reflujo. Si la prueba de reflujo es anormal, hablamos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el caso de que esa prueba de reflujo sea normal, dirigimos al paciente a una manometría esofágica para descartar el desorden motor. Si no hay desorden motor, entonces estamos hablando de un desorden funcional. El problema o el talón de Aquiles de muchos, o el reto para muchos, está acá, en saber cuál prueba de reflujo, cómo, a quién. Y para esto es importante saber la probabilidad pretest, en baja o alta probabilidad pretest. Aquel paciente con baja probabilidad pretest, que van a ser aquellos que tengan endoscopia normal, pirosis o síntomas extraesofágicos, vamos a hacer una pHimetría estándar o una pH impedanciometría. Aquí depende del examinador totalmente, pero con una pHimetría estándar es más que suficiente. Si esa pHimetría estándar es normal, suspendemos el IVP, buscamos otras causas y en algunos casos podemos hablar de pirosis funcional. Si esa pHimetría estándar me evidencia un reflujo ácido, optimizamos la dosis de IVP. En el caso de que falle o que hablemos de un paciente con alta probabilidad pretest, que tenga una endoscopia normal, con Barrett, con regurgitación, entonces necesitamos una pH impedanciometría. Si esa pH impedanciometría es normal, hablamos de síntomas atípicos o de pirosis funcional y debemos buscar otras causas. Si hablamos de reflujo no ácido, entonces buscamos al paciente un tratamiento con Gaviscon, con baclofen, un tratamiento médico o cirugía en algunos casos. O si esa pH impedanciometría me muestra un reflujo ácido, escalamos la dosis del IVP, cambiamos el IVP o cirugía. Sin embargo, no es la finalidad o el objetivo de esta presentación hablar de las indicaciones de cirugía. Esta diapositiva es una de las más importantes y es la que quiero que más tengamos en cuenta, ya que en esa pHimetría podemos encontrar el reflujo funcional en un 30% de los pacientes o enfermedad de reflujo no erosiva, la cual vamos a encontrar en un 51% de los pacientes aquella exposición al ácido anormal con el pH menor a 4, pero en un 19%, que no es poca cosa, vamos a encontrar ese esófago ácido sensitivo o ese esófago hipersensible, que es el problema y el reto para muchos. No es un número bajo y esto no es fácil de tratar y mucho menos de diagnosticar. Entonces, ante estos resultados inciertos, donde tenemos que podemos encontrar esófago hipersensible en un 19% de los casos, con síntomas producidos por reflujo o pirosis funcional, son síntomas no producidos por reflujo, es cuando vienen a jugar los antidepresivos, como el citalopram, que ha demostrado funcionar muy bien.
Sin embargo, ante estas dos vertientes tan difíciles de direccionar, se vienen creando nuevos métodos diagnósticos, más novedosos, más sensibles, más exactos, como el índice de onda peristáltica inducida por deglución por reflujo, la impedancia basal nocturna de referencia, el análisis espectral o la endomicroscopía láser confocal. Todos estos estudios novedosos, buenos, con mejor sensibilidad que los anteriores en muchos casos, lo que me van a buscar es determinar cuando hablamos de esófago hipersensible o de la enfermedad por reflujo gastroesofágico de cambios mínimos, como lo enfocan en el último estudio de endomicroscopía láser confocal. Sin embargo, ante estas nuevas vertientes, ante estos nuevos estudios, vemos cómo igualmente no están dirigidos ante calidad de vida y tenemos una enfermedad definida como calidad de vida. Es cada vez más complejo hacer el diagnóstico y direccionar al paciente. Y por supuesto que estos estudios en el futuro nos ayudarán a determinar y a direccionar al paciente en las vertientes que anteriormente les nombré cuando hablamos de esófago hipersensible o de pirosis funcional. Pero lo más importante es saber que aunque tengamos muchos métodos diagnósticos, aunque cada vez creen más métodos diagnósticos con el fin de aumentar esa sensibilidad, más no necesariamente significa mejor. Y debemos siempre individualizar a cada paciente, utilizar la guía de decisiones que les dejamos con el fin de no maldireccionarlo y de no malgastar los costos, ya que tenemos métodos usuales y muy básicos, pero otros muy costosos y que al final de cuentas, en vez de ayudarnos, nos pueden confundir. Entonces, como lo vemos en la imagen, no hay que malgastar lo que tenemos, ya que más no necesariamente significa mejor. Muchas gracias.